Bienvenidos a Derecho en Corto, un espacio donde analizaremos temas jurídicos de manera clara, crítica y reflexiva. Yo soy Stephanie y el día de hoy hablaremos sobre un tema que, aunque muchas veces parece sencillo, en realidad genera debates legales, sociales y éticos bastante complejos. Esta es la libertad religiosa en las escuelas y hospitales. Cuando escuchamos el término libertad religiosa, probablemente pensemos en algo simple, que cada persona tiene derecho a creer en lo que quiera. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esas creencias chocan con las reglas de una escuela? ¿Qué pasa cuando una convicción religiosa entra en conflicto con un tratamiento médico? ¿Hasta dónde debe intervenir el Estado? ¿Y dónde termina un derecho para comenzar otro? En este episodio analizaremos qué es la libertad religiosa desde un punto de vista jurídico, y también casos prácticos, conflictos reales y posibles soluciones legales desde una perspectiva crítica. Así que quédate, porque esto es Derecho en Corto. Para empezar, es importante preguntarnos algo: ¿qué significa realmente la libertad religiosa? Muchas personas creen que únicamente consiste en poder ir a una iglesia o practicar una religión, pero jurídicamente es mucho más amplia. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental que protege la posibilidad de que toda persona pueda creer o no creer, cambiar de religión o manifestarse públicamente sus convicciones sin miedo a la discriminación o represalias. En México, nuestro país, este derecho está protegido por el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reconoce la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Pero aquí surge algo interesante. ¿México también es un estado laico? Para empezar, ¿qué significa esto? Significa que el gobierno no debe favorecer a ninguna religión en particular, ni imponer creencias religiosas a las personas. La función del Estado no es decidir quién tiene razón en temas religiosos, sino garantizar que todos puedan ejercer sus derechos en igualdad. Y aunque suena muy bien en teoría, en la práctica no siempre es tan sencillo. Porque la gran pregunta es: ¿qué sucede cuando las creencias personales chocan con las normas institucionales o otros derechos humanos? Bueno, comencemos hablando de las escuelas. Las escuelas son espacios de convivencia donde existen estudiantes con distintas creencias, culturas e ideologías. Sin embargo, precisamente por esa diversidad, suelen surgir conflictos relacionados con la religión. Pensemos en un caso hipotético. Por ejemplo, un estudiante que pertenece a una religión que le prohíbe participar en ceremonias cívicas o celebraciones escolares específicas. La escuela considera que participar es obligatorio y amenaza con sancionarlo. Ahora la pregunta: ¿quién tiene la razón? Desde un punto de vista jurídico, obligar a una persona a actuar contra sus convicciones religiosas podría constituir una violación a su libertad de conciencia y religión. Pero aquí el tema se vuelve complejo, porque también podríamos preguntarnos hasta qué punto la institución educativa debe hacer excepciones. Si todas las personas se negaran a ciertas actividades por motivos personales, ¿sería posible mantener el orden escolar? Ese es justamente el reto del derecho: encontrar un equilibrio. La solución jurídica no suele ser absoluta, no se trata de imponer ni permitir todo sin límites, más bien se busca una medida proporcional. Por ejemplo, permitir que el estudiante realice una actividad alternativa que no vulnere sus creencias, pero sin afectar el funcionamiento de la escuela. Ahora bien, existe otro problema frecuente, que es la discriminación religiosa dentro de los espacios educativos. A veces, los estudiantes son excluidos, ridiculizados o señalados simplemente por tener creencias diferentes. Y aquí vale la pena hacer una crítica. Aunque las leyes mexicanas prohíben la discriminación, la realidad demuestra que todavía existe intolerancia disfrazada de bromas, costumbres escolares o supuestas normas internas. En ocasiones se normaliza decir: aquí siempre se ha hecho así, pero el hecho de que algo sea costumbre no significa que sea correcto jurídicamente. Las escuelas no solo tienen la obligación de enseñar matemáticas o historia, también tienen la responsabilidad de formar espacios de respeto e inclusión. Pero ahora pasemos a un escenario todavía más delicado: los hospitales. Aquí la libertad religiosa puede entrar directamente en conflicto con algo tan importante como la salud o incluso la vida. Imaginemos el siguiente caso: un paciente rechaza una transfusión sanguínea por razones religiosas. De inmediato surgen preguntas difíciles. Por ejemplo,
¿Debe el médico respetar esa decisión aunque exista riesgo de muerte? ¿El derecho a la vida está por encima de la libertad religiosa? La respuesta no es sencilla. Si se trata de un adulto consciente, jurídicamente suele respetarse su autonomía personal mediante el consentimiento informado. Esto significa que una persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, incluso si otras personas consideran que su decisión es equivocada. Y aquí aparece un debate importante. ¿La libertad incluye el derecho a tomar decisiones que podrían perjudicarnos? Desde la perspectiva jurídica moderna, muchas veces la respuesta es sí, porque de lo contrario el Estado determinaría decidiendo cómo deben vivir las personas. Sin embargo, el panorama cambia cuando hablamos de menores de edad. Si los padres rechazan un tratamiento médico indispensable para salvar la vida de un niño por motivos religiosos, las autoridades pueden intervenir. ¿Por qué? Porque aquí entra otro principio jurídico, el interés superior del menor. En estos casos, los jueces deben valorar qué derecho necesita mayor protección, y aunque esto pueda generar controversia, el sistema jurídico generalmente prioriza la vida y la integridad del menor. Pero quiero hacer una observación crítica. Muchas veces estos temas se reducen a posiciones extremas, o se piensa que la religión siempre debe ceder ante la medicina, o que las creencias religiosas nunca deben cuestionarse, y el problema es que la realidad no funciona en extremos. El derecho no está diseñado para respuestas simples, sino para resolver conflictos complejos entre derechos igualmente importantes. Ahora hagamos un pequeño ejercicio práctico, como si estuviéramos resolviendo casos reales. El primer caso que vamos a abarcar es, en una escuela pública, organiza un evento con contenido religioso y obliga a todos los alumnos a participar. Mi postura jurídica sería la siguiente. Esto podría vulnerar el carácter laico de la educación pública y afectar a la libertad religiosa de quienes no comparten esas creencias. La solución más razonable sería garantizar participación voluntaria y respetar la diversidad de convicciones. En un segundo caso, un hospital impide que un paciente reciba un acompañamiento espiritual durante una enfermedad grave. Desde una perspectiva de derechos humanos, esto podría representar una limitación injustificada a la libertad religiosa, siempre que no afecte el funcionamiento hospitalario o salud a terceros. En un tercer caso, un médico se niega a realizar un procedimiento por objeción de conciencia religiosa. Aquí el análisis cambia, porque aunque la objeción de conciencia puede reconocerse legalmente, no debe utilizarse para dejar a una persona sin atención médica. Es decir, los derechos del profesional de la salud también tienen límites cuando se afectan directamente a pacientes. Aquí quiero dejar una reflexión. Muchas veces pensamos que la libertad religiosa significa hacer lo que uno quiera sin consecuencias, pero jurídicamente ningún derecho es absoluto. Todos los derechos tienen límites cuando entran en conflicto con otros derechos igualmente importantes. El verdadero desafío no es decir quién gana, sino cómo convivir respetando las diferencias. En una sociedad democrática no se trata de imponer creencias, pero tampoco de incivilizarlas. Se trata de construir espacios donde las personas puedan coexistir con respeto, incluso cuando piensan completamente distinto. Para concluir este episodio en Derecho en Corto, podemos decir que la libertad religiosa es mucho más que la posibilidad de profesar una religión. Es un derecho fundamental relacionado con la dignidad humana, la identidad personal y el respeto a la diversidad. Sin embargo, en espacios como las escuelas y hospitales surgen conflictos complejos que obligan al derecho a encontrar soluciones equilibradas. La clave no está en favorecer la postura absoluta, sino analizar cada caso con sensibilidad jurídica, razonamiento crítico y respeto a los derechos humanos. Porque al final el verdadero reto de una sociedad democrática no es evitar las diferencias, sino aprender a convivir con ellas. Gracias por acompañarme en este episodio de Derecho en Corto. Nos escuchamos en la próxima.